Bienvenidos amantes de los idiomas. Listos para otro Deep Dives, donde vamos a explorar las posibilidades para los hispanohablantes en el mundo de las lenguas. Me encanta. Hoy vamos a hablar de un artículo que se llama Los 7 idiomas más fáciles de aprender si ya hablas español. Buenísimo. En este artículo promete desatar nuestra pasión poliglota. Sin duda. Exacto. A veces no nos damos cuenta de la riqueza que ya tenemos como hispanohablantes. Que es verdad. Empecemos este viaje con el idioma, que según este artículo hace sonar hasta la pizza como poesía, el italiano. El italiano, un idioma que evoca imágenes de arte renacentistas, ciudades vibrantes y, por supuesto, una gastronomía irresistible. Yep. Pero más allá de las asociaciones culturales, lo que realmente facilita su aprendizaje para nosotros es la profunda conexión lingüística que comparte con el español. Totalmente. Pero ¿podrías darnos un ejemplo concreto de esa conexión? Algo que realmente ilustre la similitud para nuestros oyentes. Claro. Tomemos la palabra amore, en italiano, que significa amor en español. No solo la palabra es prácticamente idéntica, sino que además ambas derivan del latín amor. Este tipo de paralelismos se repiten en un sinfín de palabras, facilitando la comprensión y la memorización. Es verdad. Y no olvidemos la musicalidad del italiano, esa cadencia que nos resulta tan familiar y atractiva. ¿No te parece que aprender italiano es como añadir una nueva melodía a nuestro repertorio lingüístico? Sin duda. Y hablando de melodías, ¿qué te parece si viajamos ahora a las tierras del fado portugués y la samba brasileña? Me encanta la idea. El portugués, con su ritmo contagioso y su calidez, siempre me ha parecido un idioma irresistible. ¿Cómo se compara su dificultad con la del italiano para un hispanohablante? Pues aunque ambos pertenecen a la familia de lenguas romances, Sí. el portugués presenta algunos desafíos fonéticos que el italiano no tiene. Ya veo. Por ejemplo, los sonidos nasales, Ajá. que pueden resultar un poco más complejos al principio. Sin embargo, la estructura gramatical y gran parte del vocabulario son notablemente similares al español. Entiendo. A pesar de las diferencias fonéticas, esa base común que compartimos gracias a nuestro origen latino nos abre las puertas a una comprensión más rápida. ¿No crees? Absolutamente. Y no olvidemos el atractivo cultural que ofrece el portugués. Desde la exuberante Amazonia brasileña hasta las históricas calles de Lisboa, aprender este idioma nos permite conectar con un mundo lleno de diversidad y riqueza cultural. Y no olvidemos la gastronomía. ¿Quién puede resistirse a la tentación de un pastel de nata portugués o una feijoada brasileña? Imposible. Y hablando de tentaciones, pasemos ahora a un idioma que, aunque puede resultar un poco más desafiante, nos seduce con su elegancia y su influencia en el mundo del arte y la gastronomía. Me refiero, por supuesto, al francés. El francés. Un idioma que evoca imágenes de París, desfiles de moda y cenas románticas a la luz de las velas. Pero siendo realistas, ¿crees que su fama de difícil está justificada para los hispanohablantes? Bueno, si bien es cierto que la pronunciación del francés puede presentar algunos retos, Sí. especialmente los sonidos nasales que mencionábamos antes, la gramática y el vocabulario comparten muchas similitudes con el español. ¿Ya? De hecho, muchos lingüistas consideran que una vez superada la barrera inicial de la pronunciación en el francés, puede ser incluso más fácil de aprender que el portugués para un hispanohablante. Qué interesante. No me esperaba esa comparación. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esas similitudes gramaticales? Claro, por ejemplo, la estructura básica de las oraciones con francés sujeto, verbo, objeto Sí. es la misma que el español. Además, comparten muchas conjugaciones verbales similares, lo que facilita la comprensión de los tiempos verbales. Es cierto, esa estructura familiar nos da una base sólida para adentrarnos en el idioma. No podemos olvidar la influencia del francés en la cultura española a lo largo de la historia. Exactamente. Esa conexión histórica ha dejado una huella imborrable en nuestro vocabulario, lo que sin duda facilita la asimilación de nuevas palabras en francés. Ahora, cambiando un poco de rumbo, me gustaría hablar de un idioma que, aunque menos conocido, me ha sorprendido gratamente por su conexión con el español. El rumano. El rumano. Un idioma que a menudo se pasa por alto, Sí. pero que guarda un tesoro lingüístico para los hispanohablantes. Aunque a simple vista pueda parecer distante, el rumano también pertenece a la familia de lenguas romances. Lo que significa que comparte un ancestro común con el español, el italiano, el portugués y el francés. Increíble. Siempre me ha fascinado la cultura rumana con su mezcla de influencias latinas y eslavas. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se manifiesta esa conexión lingüística en el idioma? Por supuesto, tomemos la palabra frumos en rumano, que significa hermoso en español. Su raíz latina es
formosus, que también es el origen de la palabra hermoso en español. Este tipo de conexiones etimológicas se repiten en muchísimas palabras, facilitando la comprensión y el aprendizaje del rumano para los hispanohablantes. Es sorprendente cómo, a pesar de la distancia geográfica y las diferentes influencias culturales, la raíz latina sigue presente uniendo nuestros idiomas de una manera tan profunda. Sin dudas, un recordatorio de la riqueza y la complejidad del árbol genealógico de las lenguas. Totalmente. Y hablando de tesoros ocultos, ¿qué te parece si exploramos ahora un idioma que, aunque con un alcance geográfico más limitado, nos ofrece una ventana a una cultura vibrante y llena de historia? Me refiero al catalán. Claro que sí. El catalán, con su presencia en España, Francia e Italia, siempre me ha parecido un idioma fascinante. ¿Qué lo hace accesible para los hispanohablantes? Bueno, el catalán, al igual que el español, evolucionó a partir del latín vulgar hablado en la península ibérica. Esto significa que comparten una gran cantidad de vocabulario y estructuras gramaticales. De hecho, muchos lingüistas consideran que el catalán se sitúa en un punto intermedio entre el español y el francés, lo que facilita su comprensión para los hablantes de ambos idiomas. Qué interesante. Y hablando desde mi experiencia personal, después de 16 años viviendo en una zona donde se habla catalán, puedo decir que la similitud con el español es realmente notable. Exacto. Aunque el catalán tiene sus propias particularidades, la base común con el español facilita enormemente su aprendizaje. Y no olvidemos la riqueza cultural que ofrece. Una literatura propia, una escena musical vibrante y una gastronomía deliciosa. Sin duda un idioma que merece la pena explorar. Y ahora, manteniéndonos en la península ibérica, me gustaría adentrarme en otro idioma que a menudo se pasa por alto: el gallego. El gallego, un idioma hermano del portugués, con el que comparte una gran cantidad de vocabulario y estructuras gramaticales. De hecho, para un hispanohablante entender el gallego es como escuchar una melodía familiar con un toque diferente. Es cierto, esa cercanía con el portugués y el español lo hace especialmente accesible para nosotros. ¿Y qué hay de la cultura gallega? ¿Qué nos ofrece este idioma? Bueno, el gallego nos abre las puertas a una región rica en tradiciones, con una música folk cautivadora, festivales llenos de color y una gastronomía que te hará agua la boca. Piensa en la empanada, gallega el pulpo a la gallega. Un auténtico festín para los sentidos. Delicioso. Y no olvidemos la belleza natural de Galicia con sus costas escarpadas, sus verdes valles y el famoso Camino de Santiago que atrae a peregrinos de todo el mundo. Sin duda, aprender gallego nos permite conectar con una cultura llena de encanto y autenticidad. Y para terminar este recorrido por las lenguas romances, me gustaría presentaros un idioma un poco diferente, o un idioma que no se originó de forma natural, sino que fue creado con un propósito muy específico: facilitar la comunicación entre personas de diferentes culturas. Hablo del Esperanto. El Esperanto. Siempre me ha parecido un concepto fascinante. ¿Cómo se integra este idioma artificial en nuestro panorama de lenguas fáciles para los hispanohablantes? Bueno, aunque el Esperanto no pertenece a la familia de lenguas romances. Ya. Su creador, L. Zamenhof, se inspiró en varios idiomas europeos, incluyendo el español, para diseñar su gramática y vocabulario. Esto hace que el Esperanto sea sorprendentemente fácil de aprender para los hispanohablantes, ya que muchas de sus estructuras y palabras nos resultarán familiares. Es increíble cómo, a pesar de ser un idioma artificial, el Esperanto ha logrado crear una comunidad global de hablantes que lo utilizan para comunicarse e intercambiar ideas. Sin dudas, un ejemplo de cómo la pasión por la comunicación puede superar las barreras lingüísticas y culturales. Y con esta fascinante incursión en el mundo del Esperanto, concluimos la primera parte de nuestro Deep Dive sobre los idiomas más fáciles de aprender para los hispanohablantes. En la segunda parte, profundizaremos en los aspectos culturales de cada idioma, explorando sus peculiaridades y tesoros ocultos. No te lo pierdas. Retomamos nuestro viaje lingüístico, explorando ahora la riqueza cultural que se esconde detrás de cada uno de estos idiomas. Exacto. Ya hemos desvelado las conexiones lingüísticas que hacen que estos idiomas sean tan accesibles para nosotros. Pero ahora queremos sumergirnos en la esencia de cada cultura, descubrir esos detalles que los hace únicos y especiales. Empecemos por Italia, un país que siempre ha ejercido una fascinación irresistible en el mundo entero. Italia es una explosión de arte, historia, gastronomía y pasión. Su cultura se respira en cada rincón, desde las antiguas ruinas romanas hasta las plazas bulliciosas de sus ciudades. Pero hay un aspecto que me parece especialmente interesante: el concepto de fare la bella figura, que va mucho más allá de la simple apariencia física. Fare la bella figura. Suena intrigante. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este concepto y cómo se refleja en la cultura italiana? Fare la bella figura se traduce literalmente como hacer una bella figura, pero su significado es mucho más profundo. Implica comportarse con elegancia, gracia y estilo en todas las situaciones, desde la forma de vestir hasta la manera de hablar, de comer e incluso de discutir.
Es una búsqueda constante de la armonía y la estética en todos los aspectos de la vida. Es como si la belleza fuera un valor intrínseco a la cultura italiana que se manifiesta en cada gesto, cada palabra, cada creación. Exactamente. Y esto se refleja también en el idioma. El italiano está lleno de expresiones que denotan esta apreciación por la belleza, la elegancia y el buen gusto. Qué fascinante. Es increíble cómo un simple concepto puede revelar tanto sobre la esencia de una cultura. Y hablando de culturas apasionantes, ¿qué nos puedes contar sobre el mundo lusófono, esa amalgama de Brasil, Portugal y otros países unidos por la lengua portuguesa? El mundo lusófono es un crisol de culturas, cada una con su propia identidad, pero unidas por la lengua portuguesa, y un legado histórico común. Brasil, con su alegría contagiosa, su música vibrante y su exuberante naturaleza, contrasta con la melancolía del fado portugués, la riqueza histórica de sus ciudades y la belleza agreste de su costa atlántica. Dos caras de una misma moneda unidas por un idioma que refleja esa dualidad. ¿Qué aspectos culturales destacarías del portugués que lo hacen único y atractivo? El portugués, especialmente en su variante brasileña, se caracteriza por su musicalidad, su ritmo y su uso creativo del lenguaje. Los brasileños tienen una habilidad especial para inventar palabras, combinarlas y jugar con los dobles sentidos, creando un idioma lleno de color y expresividad. Es como si el idioma fuera un reflejo de la propia cultura brasileña. Alegre, espontánea y llena de vida. Y hablando de idiomas que transmiten emociones, ¿qué nos puedes contar sobre el francés, ese idioma que a menudo se asocia con la pasión, el romance y el refinamiento? El francés a lo largo de la historia ha sido considerado el idioma del amor, la diplomacia y la cultura. Su sonoridad, su elegancia y su precisión lo han convertido en un referente en el mundo de la literatura, el cine y la moda. Es cierto, el francés tiene un halo de sofisticación que lo hace irresistible. ¿Qué aspectos culturales destacarías que lo hacen especial? Los franceses tienen una gran pasión por la gastronomía, el arte y la cultura. Su sentido de la estética es muy refinado y esto se refleja en todos los ámbitos de su vida, desde la decoración de sus hogares hasta la presentación de sus platos. Además, son muy conscientes de su historia y su legado cultural y lo preservan con orgullo. Es como si cada francés llevara un artista dentro, expresando la belleza en cada detalle de su vida. Y ahora adentrémonos en un territorio menos explorado, un idioma que a menudo se pasa por alto, pero que guarda una riqueza cultural fascinante. ¿El rumano? El rumano es un idioma que ha sabido fusionar las influencias latinas con las eslavas, creando una cultura única y llena de contrastes. Rumanía, un país con una historia rica y a veces turbulenta, nos ofrece paisajes impresionantes desde los Cárpatos hasta el delta del Danubio y una cultura llena de tradiciones, mitos y leyendas. Es cierto, Rumanía siempre ha estado envuelta en una aura de misterio y romanticismo. ¿Qué elementos culturales destacarías del rumano que lo hacen diferente y atractivo? Los rumanos son un pueblo hospitalario con un fuerte sentido de la familia y la comunidad. Su cultura está impregnada de folclore, con danzas tradicionales, música vibrante y una rica tradición oral. Además, Rumanía es un país con una naturaleza exuberante donde las montañas, los bosques y los ríos crean un escenario mágico. Es como si la naturaleza salvaje de Rumanía se reflejara en la pasión y la intensidad de su cultura. Hablando de culturas con una fuerte identidad, ¿qué nos puedes contar sobre el catalán, un idioma que ha luchado por preservar su singularidad a lo largo de la historia? El catalán es un idioma que ha sabido resistir la presión de las lenguas dominantes, manteniendo su propia personalidad y riqueza cultural. Cataluña, con su capital, Barcelona, como epicentro cultural, nos ofrece una arquitectura modernista impresionante, una gastronomía de vanguardia y una escena artística vibrante. Es cierto, Barcelona es una ciudad cosmopolita y llena de energía, donde la cultura catalana se respira en cada rincón. ¿Qué aspectos culturales destacarías del catalán? Los catalanes son un pueblo emprendedor con un fuerte sentido de la identidad y la tradición. Su cultura se caracteriza por la creatividad, la innovación y la pasión por la fiesta. Las fiestas populares como la Diada de Sant Jordi o las Festes de la Mercè son una explosión de color, música y alegría. Es como si la cultura catalana fuera un reflejo de la propia Barcelona, dinámica, cosmopolita y llena de vida. Y ahora viajemos a Galicia, una tierra donde la tradición y la naturaleza se fusionan en una cultura única. Galicia, situada en el noroeste de España, es una tierra de verdes paisajes, costas escarpadas y una cultura rica en leyendas, mitos y folclore. Los gallegos son un pueblo hospitalario con un fuerte apego a su tierra y sus tradiciones. Es cierto, Galicia tiene un encanto especial, una mezcla de misticismo y autenticidad. ¿Qué aspectos culturales destacarías del gallego? La cultura gallega está muy ligada a la naturaleza, al mar y a la tierra. Su gastronomía es un reflejo de esta conexión con productos frescos del mar y de la huerta, como el pulpo a la gallega, la empanada gallega o la con grelos. Además, Galicia es una tierra de música tradicional, con la gaita como instrumento emblemático. Es como si la música y la gastronomía gallegas fueran una expresión del alma de esta tierra, profunda, melancólica y llena de sabor. Y para terminar este recorrido cultural, hablemos del Esperanto, un idioma que, a pesar de no tener una cultura propia, ha logrado crear una comunidad global de hablantes unidos por un ideal común.
El esperanto como idioma artificial no está ligado a una cultura específica, sino que se nutre de las diferentes culturas de sus hablantes. Es un idioma que promueve la comunicación, la comprensión y la tolerancia entre personas de diferentes países y orígenes. Es fascinante cómo el esperanto ha logrado trascender las barreras culturales, creando una comunidad global basada en la igualdad y el respeto mutuo. Sin duda, el esperanto es un ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas y construir puentes entre culturas. Y con esta reflexión sobre la universalidad del lenguaje, concluimos la segunda parte de nuestro Deep Dive sobre los idiomas más fáciles de aprender para los hispanohablantes. Hemos viajado por la geografía lingüística, descubriendo las conexiones que nos acercan a otros idiomas y explorando la riqueza cultural que cada uno atesora. Un viaje fascinante sin duda que nos ha permitido apreciar la diversidad del mundo a través del prisma del lenguaje. Y ahora, para finalizar este Deep Dive, me gustaría invitarte a una última reflexión. Hemos hablado de la facilidad de aprendizaje, de las conexiones lingüísticas, de la riqueza cultural. Pero hay un ingrediente secreto que creo que es fundamental para convertirnos en verdaderos poliglotas: la valentía. Me intriga esa idea. ¿A qué te refieres con valentía en el contexto del aprendizaje de idiomas? A la valentía de atrevernos a hablar, a expresarnos en un idioma que todavía no dominamos a la perfección. A la valentía de aceptarnos errores como parte del proceso, de no temer al ridículo y de disfrutar del viaje sin presiones. Entiendo. Es esa disposición a salir de nuestra zona de confort, a exponernos a lo desconocido y a abrazar la imperfección como parte del aprendizaje. Exactamente. Aprender un nuevo idioma implica, en cierto modo, desnudar nuestra alma lingüística, mostrarnos vulnerables ante el mundo y confiar en que, a pesar de nuestras limitaciones, podremos comunicarnos y conectar con los demás. Es cierto, hay una dimensión de vulnerabilidad en ese proceso, pero también una gran dosis de valentía y de apertura al otro. Y al final esa valentía se traduce en una inmensa satisfacción personal. Sin duda. Superar el miedo a hablar, a equivocarnos, a sonar un poco torpes al principio, nos abre un mundo de posibilidades. Nos permite conectar con otras culturas de una forma más profunda, ampliar nuestros horizontes mentales y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Y esa valentía, esa apertura a lo nuevo, creo que es precisamente lo que nos hace más humanos. La capacidad de comunicarnos, de comprender diferentes perspectivas, de tender puentes a través de las palabras, es lo que nos define como especie. Totalmente de acuerdo. Así que, queridos oyentes, les invito a que sean valientes, que se lancen en la aventura de aprender un nuevo idioma. Descubran la magia que se esconde detrás de cada palabra, cada frase, cada cultura. No importa cuál elijan, lo importante es disfrutar del viaje. Y recuerden, el aprendizaje de idiomas no es una carrera de velocidad, sino una maratón que se disfruta paso a paso. Celebren cada pequeño logro, cada nueva palabra aprendida, cada conversación que logren mantener. Y no se desanimen ante los obstáculos, pues forman parte del proceso. Con esta inyección de valentía y optimismo, damos por concluido nuestro Deep Dive sobre los idiomas más fáciles de aprender para los hispanohablantes. Esperamos que este viaje les haya inspirado a embarcarse en su propia aventura lingüística. Hasta la próxima inmersión, amantes de las palabras. Que la pasión por los idiomas les acompañe siempre.